Hola, ¿qué tal amigos? Seguimos leyendo aquí el libro Introducción a la Historia de la Filosofía de Ramón Shiró. Nos encontramos en el capítulo 6 de Cristianismo y Edad Media. Este se llama El final de la Edad Media. Juan Duns Scoto y Guillermo de Ockham. El pensamiento, el pensamiento medieval se prolonga hasta fines del siglo XIV. Como ninguna época histórica termina en fechas definidas y precisas. Muchos de los problemas de la filosofía medieval vuelven a encontrarse en pleno renacimiento y aún en nuestros días. Nuevas ideas se empiezan a presentarse en Dante y sobre todo en Petrarca, verdadero iniciador del humanismo renacentista. Y existen cambios sensibles tanto en la vida religiosa como en la vida social e intelectual. El papado está amenazado por divisiones internas durante más de un siglo. Y durante más de un siglo su mismo destino parece incierto. Primero cuando los papas se ven obligados por el poder político de Francia a establecerse en Aviñón en 1309-1377 y después de largos años de querellas internas que habrán de conducir al Gran Cisma de 1378 a 1418. La nueva presencia de los La nueva presencia de los estados nacionales se levanta como una amenaza contra el poder temporal de los papas. Estos mismos estados entran también en una de esas épocas de Tony B. ha clasificado de tiempos de conflictos, principalmente notables de las guerras entre Inglaterra y Francia, que se prolongan durante todo un siglo, y las disensiones sociales, sobre todo en Francia. El último siglo y medio de la Edad Media, siglo ya de transición hacia la Edad Moderna, se caracteriza por su inquietud. No por ello dejan de existir pensadores de primera importancia que, si como son Santo Tomás o Bacón siguen en buena parte de filosofía aristotélica, se inclinan muchas veces a formas casi puramente neoplatónicas, como en la mística del maestro Eckhart, o tratan de compartir las enseñanzas del aristotelismo y agustinismo, como en Duns Scoto, o quieren desligar radicalmente los campos de la fe y la teología de los campos de la razón y la ciencia, como en el caso de Guillermo de Ockham. El problema más agudo de estos años difíciles es nuevamente el de las relaciones entre la fe y la razón. En la filosofía de Duns Scoto, el deslinde entre el objeto de una y de la otra va a ser ya más radical que en Santo Tomás. En Ockham será más que un deslinde, una verdadera separación. Un divorcio profundo entre el conocimiento por vía de revelación y el conocimiento por vía de la experiencia. No es que estos filósofos sean cientificistas, o por lo menos que lo sean esencialmente. Ockham, el más radical de los nominalistas de la Edad Media, anuncia sin duda el pensamiento empirista inglés de los siglos venideros, pero también nos recuerda en más de una ocasión el pensamiento de algunos de los primeros padres de la Iglesia cristiana. Su clara separación entre la razón y la fe obedece más a la necesidad de limitar la razón para dar plena libertad a la fe, que a una necesidad de afirmar el pensamiento racional contra los datos de la fe. Esta escisión del pensamiento de dos esferas, ya sean diversas como en Duns Scoto, ya sean totalmente distintas como en Ockham, habrá de tener consecuencias radicales en el pensamiento puramente racional de Descartes, ya puramente empírico de Francis Bacon. La intención de Duns Scoto o incluso de Ockham por una parte y la de Descartes o Francis Bacon por otra es bien distinta. Tanto Scoto como Ockham son radicales defensores de las creencias. Descartes o Bacon, sin renunciar a la fe, habrán de excluirla por completo del campo de la filosofía y de la ciencia. Siguiente apartado, Juan Duns Scoto. Juan Duns Scoto, de 1266 a 1308, nació en Escocia y tomó el hábito franciscano. De sus enseñanzas en París y en Oxford surgieron sus obras más importantes, las Colationes Parisienses y las Colationes Oxonicenses. Comentador de Aristóteles y Porfirio, Duns Scoto no viene a oponerse radicalmente al pensamiento tomista. Más cierto sería decir que lo modifica por dentro y, de esta modificación, surge una filosofía a la vez muy verdaderamente cristiana y muy claramente personal. Cristiana en cuanto vuelve a afirmar como valores supremos los de la caridad y el amor. Original en cuanto a su tentativa por definir los límites y las posibilidades del conocimiento y las relaciones entre el hombre y Dios. Duns Scoto sostiene que el pensador cristiano debe ser al mismo tiempo filósofo y teólogo,
es decir, debe reunir los datos de la razón y de la fe. Pero esta reunión es sólo posible si el pensador sabe distinguir claramente cuándo lo que piensa llega a él por vía de la fe y cuándo lo que argumenta se desarrolla por los caminos de la razón. Hasta aquí no parece que el pensamiento de Duns Scotus sea radicalmente distinto al de Santo Tomás. Lo es, sin embargo, en buena parte porque para Scotus la teología no es, como lo fue para el pensamiento tomista, una ciencia. Si la teología debe conducirnos a la salvación, es ante todo un conocimiento práctico, o, por decirlo con Duns Scotus, una sabiduría, más alta de todo lo que la ciencia puede enseñarnos, pero al mismo tiempo impenetrable por la razón pura. Con lo cual se demuestra que la intención de Duns Scotus no es la de limitar la teología, sino antes bien la de afirmar que el conocimiento teológico, el conocimiento por la fe, es el conocimiento más alto, el verdadero saber que está más allá de las ciencias, de la filosofía y de la razón. Como Santo Tomás, Duns Scotus empieza por el conocimiento de lo particular. Solo la experiencia puede ser la base de nuestro conocimiento, pero el verdadero conocimiento racional, fundado en las criaturas singulares, cuya singularidad les proviene no de la materia, puesto que ésta es indeterminada, sino, como en San Agustín, de la forma de un conocimiento en el nivel intelectual. Parte de las criaturas, pero se desarrolla en el campo de la inteligencia abstracta. Por lo que acabamos de ver, Duns Scotus es a la vez más individualista que Santo Tomás y también más racionalista. Más individualista porque piensa que los seres individuales tienen su propia individualidad de su forma misma. Más racionalista porque piensa que el conocimiento debe basarse en la ley teológica de la posibilidad. Si por posibilidad entendemos aquí no contradicción. El principio básico de la filosofía de Duns Scotus es precisamente este principio de la posibilidad, principio que habemos de encontrar nuevamente en la filosofía de Leibniz. Si aplicamos este principio a las pruebas de la existencia de Dios, veremos que Duns Scotus acepta la mayoría de las pruebas tomistas, porque considera que los tres argumentos basados en la causalidad, la perfección suprema y el fin último de todas las cosas son posibles, es decir, no contradictorios y por lo tanto verdaderos. No es así en lo que concierne a la primera prueba tomista, el del movimiento de Santo Tomás consideraba como la más evidente de sus 5 vías. Y es que si el movimiento es contingente, como es contingente todo aquello que puede ser y no ser al mismo tiempo, todo argumento que se base en el movimiento tendrá que ser contingente, es decir, no será necesariamente posible. Llegamos así a una consecuencia importante. Aunque Duns Scotus, como Santo Tomás, basa el conocimiento en la experiencia de los seres individuales, insiste más que Santo Tomás en el valor de los principios puramente racionales. La prueba de un argumento no reside tanto en lo que nos dice la experiencia como en lo que nos dice la razón acerca de las posibilidades de esta experiencia. Es por ello que Duns Scotus vuelve a considerar el argumento de San Anselmo sobre la perfección como un argumento válido si se toma no como una demostración absolutamente verdadera, sino más bien como una persuasión probable. Si la idea de la perfección existiera tan solo en el intelecto, sería a la vez posible, es decir, no contradictoria en el intelecto, e imposible, es decir, contradictoria en la realidad. Solamente si esta idea es totalmente posible, si además de ser una idea se refiere a un ser absolutamente perfecto, será una idea no contradictoria, una idea verdadera. Lo cual no quiere decir que el argumento de San Anselmo sea una prueba indispensable, es una prueba que, lógicamente, tiene un sentido recto. Más importante aún es la idea que Duns Scotus se hace de Dios y del alma humana. Más importante porque nos permite orígenes mismos del cristianismo y acentúa los valores de la creación y la caridad. Esta idea queda afirmada en Duns Scotus cuando nos dice que tanto Dios como en el alma humana, lo que caracteriza al ser espiritual es más la voluntad que la razón. Dios crea porque así lo quiere su voluntad y crea porque su voluntad quiere que cree y en el preciso momento en que su voluntad lo desea. Ello no significa que Dios cree irracionalmente. Dios crea siempre algo que no sea contradictorio. Ahora bien, la voluntad es el espíritu dirigido al bien, totalmente en Dios, limitadamente en el hombre. Con lo cual Duns Scotus quiere decirnos que si Dios quiere algo por su voluntad, lo que quiere es bueno. Y hay que decir lo contrario. Decir que si Dios quiere algo porque es bueno sería limitar a Dios y establecer el bien como algo exterior a Dios mismo. Dios es así concebido como un ser supremamente racional, infinito en sus esencias mismas, una esencia que es en sí ante todo voluntad y bien,
Es, por lo mismo, antes de otra cosa, verdadera caridad. Si del nivel de la voluntad pura descendemos al hombre verdadero, que también en él la voluntad es la única instancia de la vida espiritual. Claro está que el hombre es un ser inteligente y un ser racional, pero el verdadero motor de sus actos será la voluntad. Una voluntad que, si es recta y se dirige bien, será también en el nivel humano verdadera caridad. Pocos filósofos han definido la libertad humana, basada en la voluntad matriz de nuestros actos, como Duns Scott. Pero en el hombre como en Dios la voluntad no es ni debe ser irracional. El hombre inteligente intelige y piensa. Su inteligencia no es el motor de sus actos, pero es sin duda la ocasión para que estos actos se encaucen por los caminos rectos. Esta defensa de la libertad humana y de la creación divina como acto de caridad es el fundamento de la doctrina del filósofo y teólogo, que ya en su tiempo fue llamado el Doctor Sutil, y su filosofía podría resumirse repitiendo con él: la causa total de la violación en la voluntad es la voluntad. Siguiente apartado, Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham reduce todo el conocimiento a los datos de la experiencia. Lo que no sea verificable por experiencia o no provenga de la fe, deberá rechazarse como tal. Este es el sentido del que se ha llamado la navaja de Ockham. Negar validez de todos los conceptos que no pueden anclarse en la experiencia misma. Esta negación proviene del radical nominalismo de Ockham. Para los universales no son nada real en un sujeto, sea en el alma. Sea fuera del alma, si el universal es uno, ¿cómo podrían estar las cosas que son varias? Si, por otra parte, el universal está en las cosas que son varias, ¿cómo podría negar a ser uno? Nuestras ideas que proceden de la experiencia nada tienen que ver con la experiencia sensible, que es siempre particular. De ahí que todas las especulaciones metafísicas sean para Ockham falsas. Lo son porque operan en el vacío, sin experiencia inmediata, sin contenido para las ideas que se sostienen. Podrá Ockham querer afirmar la fe, podrá querer afirmar la experiencia de los seres particulares. Con él se diluye la metafísica, que fue la gloria más grande de la filosofía de la Edad Media. Y bueno, con eso, amigos, ya terminamos la parte de la Edad Media. Yo te deseo que sigas pasando un excelente y maravilloso día. Ya lo que sigue es del Renacimiento a Kant. Ya es el siguiente capítulo, pero ya acabamos con los santitos. Bueno, con los santos. Para ya pasar a otra cosa. Me imagino yo. Bueno, suscríbete al canal. Dale like. Compártelo en tus redes sociales. Saludos. Bye.